Buenas tardes, bienvenidos a lo que será nuestro último programa de la temporada de la entrevista de la semana, al que hemos querido invitar a un personaje especial, muy conocido en la ciudad, sobre todo en los círculos culturales y también mediáticos. Es además colaborador de esta casa y un gran amigo nuestro. Nos estamos refiriendo al escritor y también hablador Severiano Gil, al cual saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Buenas noches. Es de noche, ¿verdad? Bueno, a las 8 de la tarde, Sí, todavía en verano sí. es de día. No, es que estaba poniéndome el chip para decir buenas noches y... Es todavía por la tarde. Bueno, pues luego vamos a explicar la razón principal por la que hemos decidido invitar a Severiano Gil a nuestro programa, pero antes vamos a conocer algo más sobre él a través de la aproximación a su figura que nos va a hacer Llano Jiménez. ¿Qué tal, Llano? Buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes, noches. Severiano, pues sí, vamos a hacer una breve introducción a la biografía de Severiano Gil. Severiano Gil nace en Villanador en 1955, donde comienza a estudiar en el Centro Escolar Lope de Vega de la Misión Cultural de España-Marruecos. En 1965 se traslada con su familia a Melilla, donde cursa los estudios de bachiller en el Colegio de La Salle y el Instituto de Enseñanza Media Leopoldo Queipo. En 1975 ingresa en la Academia General Básica de Suboficiales, haciéndose cargo de su primer destino como suboficial en 1978 en Gerona. En 1983 regresa destinado a Melilla y comienza a escribir artículos relacionados con la historia de nuestra ciudad, coincidiendo con su ingreso en la Asociación de Estudios Melillenses. Recibe en 1989 el premio de la revista Ejército por su artículo titulado Apoyo aéreo en el desastre anual, lo que le abre las puertas a posteriores colaboraciones en dicha revista y en otros medios de ámbito nacional. Desde que en 1990 publicara su primera novela de corte histórico ambientada en la guerra de 1921, Prisioneros en el Rif, le han sucedido una larga lista de títulos como El cañón del Gurugú, primera de una trilogía en la que se reflejan los tres periodos cruciales del siglo XX, la tragedia entregada Hadir o Beresit, publicada por la Fundación Gaselet. Su último libro, Nubes de Levante y Brisas de Poniente, editado en 2009, pertenece a una trilogía cuya segunda entrega, Para Bellum se llama, está a punto de ver la luz. En diciembre de 2011 funda la productora audiovisual No sé 2011, por medio de la cual aborda diferentes aspectos del documental histórico y un cortometraje. Bueno, pues ya ven ustedes, y esto es un resumen del resumen que teníamos de la biografía de Severiano Gil, que es muy extensa, y suponemos que gracias a ello vamos a tener mucho de qué hablar. Menos mal que no lo habéis contado todo. Tenemos que contar todas las publicaciones de Severiano. No es por eso, porque algo inconveniente. Yo no sabía, digo, a ver si vas a publicar algo. No sé. Bueno, pues siempre hay algo que ocultar, digo yo, ¿no? Ahora he hecho memoria atrás y no, pero a lo mejor sale algún detalle. ¿Y tú te acuerdas que hiciste tal y cual? Por cierto, que me encanta que seáis vosotros dos los que estén aquí delante, a mi disposición para hacer preguntas, o sea, para responder a las preguntas que tengo preparadas para vosotros. Bueno, aquí estamos dispuestos a todo. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta a la entrevista. Me agrada que sea. Bueno, pues decíamos antes que más adelante explicaríamos por qué hemos decidido invitar a Severiano Gil a nuestro programa. Pues bien, al igual que nosotros cerramos una etapa, aunque nos quedamos aquí en Melilla, nos quedamos en la programación, él va a cerrar también un largo fragmento de su vida para empezar una nueva andadura en tierras americanas. Se nos va nada más y nada menos que a Perú en breve, diríamos que en brevísimo, porque será la próxima semana, ¿no, Severiano? Sí, bueno, hacer una primera incursión para tomar posición, casa y cosas de esas, y contactos y todo lo demás, y realmente definitivamente sería en agosto. Finales de agosto, o sea, regresamos y ya nos vamos con todos los bártulos, con bagajes, con armas y bagajes, ¿no?, que diría un militar. Y sí, esa es la fecha en la cual me mudo. ¿Y sabes por qué esta decisión tan drástica? Drástica. ¿Por qué creéis que es drástica mudarse a otro sitio de este pequeño mundo? Si es ahí al lado, en total son 12 horas de vuelo desde Madrid. Más drástica sería si hubiera decidido ir a Shanghái o algo así, ¿no? Algo habrá habido en tu vida que te haga tomar esa decisión de trasladarte al otro lado del charco, Sebe, porque sí. Lo normal es que uno prefiera quedarse donde tiene sus raíces, pero en este...
te entiendo perfectamente, la verdad, sé por dónde va y tal. Es verdad que hay una serie de coincidencias y casualidades que hay quien dice que las casualidades no existen. Entonces yo siempre he tenido una atracción especial por Latinoamérica, siempre. Y digo siempre, pues no sé, hace a lo mejor 30 años que me llamaba mucho la atención, entendía que había un mundo por descubrir, no lo conocía y por lo tanto tampoco estaba muy seguro, pero da la casualidad de que, bueno, mi mujer actual, su origen, aunque ella es europea porque lleva 40 años viviendo en Europa, en 100 sitios, ella su origen es peruano y visito Perú y me muevo por allí y empiezo a ver qué mundo hay allí y cada vez costaba más trabajo regresar. Ahora que mi situación administrativa me permite, ¿sabes? Estoy en la reserva, que es mi situación administrativa y tal, puedo residir temporalmente en varios sitios, pues decidimos, amén de otra serie de esas coincidencias y casualidades que vienen a empujarnos un poquito más y a decir, oye, hay todo un mundo por descubrir, un mundo muy agradable, un mundo muy atractivo. Y por otra parte, lo que decías de alejarse de las raíces, yo creo, y alguno que haya por aquí que sea del protectorado, en cierto modo todos los que hemos nacido y nos hemos criado en el protectorado y tal, nos han cortado las raíces. Es decir, nos han dicho, yo no puedo volver a mi pueblo, como cualquiera de vosotros podéis hacer seguramente, y reconocer los sitios de tu niñez y el colegio donde empezaste y tal. Eso no existe. O sea, lo borraron del mapa, no ya tanto físicamente como psicológicamente. Y entonces, pues bueno, quizás me cuesta menos trabajo hacer los bártulos y cambiar de escenario, ¿no? Porque, no sé. Es cierto que algunos olvidamos antes el pasado y otros todavía lo tenemos presente y nos embarga quizá un poco de melancolía, de nostalgia, que pienso yo es, en cierta manera, nos complica el seguir mirando hacia adelante. Y tú estás diciendo lo contrario, claro. Sí, también hay que confesarlo, yo soy lo sabéis, soy un enamorado de Melilla. Melilla creo que es un sitio tan peculiar y me encanta explicar y contar Melilla porque siempre va a causar y va a despertar interés y tal, pero sí tenemos que reconocer que es un ámbito realmente limitado, pequeño, es centrípeto, estamos un poco cerrados aquí, a pesar de nuestra asiduidad en visitar la península y tal, regresamos aquí y además pensamos que la mediocridad de aquí es una maravilla, cuando realmente el mundo es mucho más. Y digo el mundo, imaginaros, ¿no? Toda esa esfera tan gigantesca, todas las oportunidades, que no estoy hablando de hacer un viajito de verano a Punta Cana y tomarte los mojitos allí, no se trata de eso, se trata de ir de verdad, de ir de viajero de verdad. Sí, quizá los melillenses tengamos esa suerte, Sebe, no sé si tú compartes esta opinión, de valorar más el espacio, la extensión del mundo. Puede ser que en contraposición al ámbito que tenemos tan cerrado, puede ser que el hecho de abrirnos una puerta y el hecho de no tener que pensar si va a hacer niebla mañana, ¿podré irme en el avión? Esa cosa que se te quita de la cabeza cuando viajas por ahí, pues sí, puede ser. Sebe, ¿tú recuerdas, antes has hablado de que rompieron tus raíces en cierta forma cuando, bueno, físicamente está ahí donde tú naciste, donde tú te criaste los primeros años de tu vida, pero ¿qué recuerdas de aquel tiempo de tu vida en Nador, ¿no? Como protectorado, como zona del protectorado Sí, español? en general, claro, el ámbito en que me movía pues era no solo Nador, sino Usda, Tetuán, Tánger, en fin, todo eso era nuestro mundo. Y bueno, estaba Melilla, cuidado, que Melilla era... La capital. Sí, Sodoma y Gomorra, ¿no? Aquí había luces y todas esas cosas. Y sí, pero mira, yo recuerdo, a lo mejor está deformado por la óptica infantil, pero hoy han colocado en Facebook, en fotos antiguas del protectorado, que tenemos un grupo, han colocado una fotografía del paseo marítimo de Nador y un coche que era habitual allí, un Chrysler, que era un taxi, pero era un Chrysler, con toda su parafernalia de cromados y tal. Y yo recuerdo esos coches de gasolina, de motores enormes. Yo recuerdo llegar aquí a Melilla con un pantalón tejano, con un vaquero, y decirle a la gente, ¿y eso que llevas qué es? Y recuerdo además, cuando vine a Melilla varias veces, traer un bolígrafo, y la gente decía que era aquello. Es más, los profesores aquí, cuando ya me mudé, no nos dejaban utilizar bolígrafos. Aquello estaba proscrito y estaba prohibido. Era una cosa muy moderna, probablemente diabólica. ¿Pero no era esto la metrópolis?
En teoría, tú venías con elementos... Eso fue lo que empezó a cambiarme el chip. Cuando pasé a la península ya habitualmente, y estoy hablando del año 62, 63, 64, y yo veía esos coches chiquititos que llaman Sevilla, y pensabas que Sevilla era un gran mundo, y volvía yo aquí y veía esos carrazos y esa vida entre el protectorado francés y el protectorado español, que era más dinámica, que las mujeres usaban bikini. ¡Horror! Eso, vamos, eso hasta los curas en la homilía se metían con eso y fumaban, horroroso, y se ponían pantalones para salir. O sea, aquello, yo recuerdo a mi madre, los primeros pantalones que se ponía causaban sensación. Eso aquí en Melilla ya empezaba, esa avanzadilla de la óptica peninsular y tal. Y cuando visité por primera vez Madrid dije, sí, es muy grande y tal y cual, pero aquí la gente viste con impermeables de papel, aquellos impermeables que había, sí, que se rajaban a la mano, sí, y decía, qué mal vestidos van, que... O sea, empezó a desmitificarse un poco la metrópoli y me quedé con aquello, pero aquello de golpe y porrazo hace chas y desaparece, ¿no? Desaparece, y entonces te deja un vacío difícil de saborear. En cierto modo, y eso lo he deducido hace muy poco, en Latinoamérica encuentro vestigios de ese tipo de vida que teníamos allí. A la americana un poco, había yogures cuando nadie sabía lo que era un Danone, tú tomabas el Danone y tal, o sea, cosas así, muy, muy curioso. Sí. Y se ve, haciendo un recorrido por tu vida, bueno, desde tu niñez en esa Villanador, ¿no? Se llamaba así, Villanador, sí, porque Nador es ahora. Nador Tampoco es, Nador, antes Annador. era Ahora es Villanador. Annador, ni se parece el nombre. Pues la verdad era que no. Villanador. Villanador, casi que sonaba muy español, ¿eh? Claro. Haciendo un poco, como te decía, el recorrido por tu juventud, dices que llegabas a Melilla, que traías un boli, aquello parecía que era una modernidad imposible de asumir aquí en Melilla. Cuando llegas a tu instituto, a tu colegio de La Salle, te integras con todos los compañeros melillenses y me imagino que con muchos de Nador también que te acompañarían, ¿no? Sí, Chicos de tu edad. No demasiado, pero sí. ¿Te resulta chocante la forma de vida de Melilla a la de Nador? A la edad que yo vengo al instituto, con 11 años, 12 años, a esa edad uno tiene una capacidad de adaptación bárbara. Pero sí es verdad que te pasas un tiempo en el cual no te adaptas un poco casi que a la forma de hablar, te cuesta un poquito, ¿no? Allí salpicábamos nuestro léxico con tacos en Shelja y tal, y a la más mínima, pues nada, oye, como no estaba faltado, cogías la piedra y dirimías una situación deportivamente con una buena pedrada al otro, y eso aquí en Melilla no pasaba. Entonces éramos un poco más salvajes, digamos, pero no nos costó, entre otras cosas porque el colegio donde nos formábamos allí era el Lope de Vega, que era un colegio por los 4 costados español y tal. Entonces, si hubiéramos tenido la enseñanza extranjera, quizás sí nos hubiera costado un poquito más. Pero no, en principio no. Bueno, era más grande. La adaptación fue completa. ¿Y sabéis qué cosa me llamaba muchísimo la atención? Los primeros impactos, que aquí la Semana Santa, pues había luces, gente por la calle, salía y tal. Y allí en Nador, las procesiones de Semana Santa había que hacerlas en el interior del recinto de la iglesia, en una especie de jardincito, todos ocultos. Teníamos la sensación de estar haciendo algo pecaminoso. ¿Cuál era la razón de eso? Había probablemente una normativa, supongo que los mayores lo sabrán mejor, había una normativa de no exteriorizar demasiado el culto católico. Para que no se produjese un choque con la cultura rifeña, quizás ¿no? sí, o que bueno, ya se llegó un momento que decía, bueno, mira, estamos más cómodos estándolo aquí dentro y tal. Y de hecho, ya viviendo aquí en Melilla, íbamos en Semana Santa allí para hacer esa pequeña procesioncita ahí con una imagen pequeñita. Simbólico, casi. Calles, muy simbólico, recuerdo los olivos y dar vueltas a los olivos y tal, y luego irte jugando al parque infantil que había allí, ¿no? Pero recuerdo aquello y eso me impactaba. O sea, llegar aquí, el olor a incienso de las calles, la gente, el rumor de la gente, porque estoy hablando de una Melilla que estaba bien en la calle y bien habitada, ¿no? Años 65, 66, 67, y sobre todo la cantidad de boñigas de caballo del destacamento de caballería que abría la marcha, aquello era impresionante, y mira cómo lo están poniendo todo. Iba detrás siempre un barrendero. Siempre iba del ayuntamiento. Se veía normal, entonces se veía normal, era una estampa tradicional de las procesiones de Semana Santa, cuando salía la caballería o la policía. Aquello es una de las cosas que más me impactaron al vivir aquí. Y siguiendo hablando del protectorado, antes de avanzar en otros temas ya dedicados a la actualidad, me gustaría que me comentaros un poco cómo era la vida en Nador en relación con
esos movimientos independentistas que ya se atisbaban en Marruecos, en la zona del Rif, porque hay algunos episodios de aquella época que se ocultaban, que no salían en prensa. Había atentados, había ataques de la guerrilla a destacamentos españoles. De todo ello nunca escuché hablar a mis padres y sin embargo sí leí posteriormente, ya de mayor, que aquello existió. Sí, claro, lo que pasa es que a mí me pilla en una edad, tú ten en cuenta que yo nazco un año antes de que se firme la independencia. Seguí permaneciendo allí porque el trabajo de mi padre era una empresa privada y entonces pues seguimos afincados allí. Aquello me suena de oídas y de leídas, es decir, que estoy un poco en la situación y tal, pero sí me tocó vivir y ser consciente y preguntar por qué pasa esto. Dos cosas fundamentales que quizás hemos perdido un poco de vista. Primero fue la salida ilegal de los judíos de Marruecos, los judíos marroquíes, que tenían totalmente prohibida la salida, que era ilegal y había que hacer 40.000. De hecho, había un sistema por parte del Mossad y con la connivencia de autoridades españolas para que salieran por vía Melilla en dirección Gibraltar para luego ir allí a Palestina o irse a otro lado del mundo. Eso es importante y de hecho hay episodios en mi vida relacionados con eso que a mí me llamaban la atención y tú preguntas y en principio te lo explican pues como se explican las cosas a un niño de 8 años o 10 años, ¿no? Pues esto para aquí, para qué trata y luego vas ahondando un poco más. Y otra que también me tocó, no vivirla afortunadamente, sino que me rozara un poco, fue el intento de autonomía de los rifeños en los años 60, cuando entre Marruecos y con el apoyo de Francia aplastan por completo esa especie de rebelión, entre comillas, que según tengo entendido no era tan rebelde, sino que era simplemente una toma de posición y decía, aquí estamos nosotros y queremos que... Y ahí, eso sí, porque además coincidía que el Colegio Lope de Vega de Nador usaba las instalaciones del antiguo cuartel de regulares, que a su vez era una especie de depósito de reparación de material militar y tal, y venían los soldados marroquíes heridos convalecientes, los utilizaban para reparar, para pintar cosas y tal. Entonces empezaba a haber a gente quemada, a gente tal, porque se usó muchísimo el napalm. El napalm se usó a destajo por parte de la aviación francesa, pero apoyando a las tropas marroquíes, que además era Hassan II, príncipe heredero, era entonces el que mandaba esas tropas, y ese aplastamiento del Rif causó víctimas incontables, y de hecho los soldados marroquíes quemados eran por errores de la aviación francesa, que miraba y decía, ahí hay gente, pues tira el napalm, y venían achicharrados. Eso lo recuerdo. O sea, que estamos hablando de los años 60, de 60, una época 60. Prácticamente reciente, si nos ponemos a pensar. Es muy desconocido, pero muy desconocido toda esa parte, sí. Además recuerdo que a veces un avión sobrevolaba Nador y nos hacían salir de clase y meternos en los servicios, donde estaba el cuartito célebre. Ya no hay cuartito. Sí, es verdad. Antes se mandaba al cuartito a los niños. Al cuartito y era hacer donde pipí, estaban ¿no? los cuartitos, que era una especie de semisótano, debajo de las antiguas oficinas regulares 2, allí nos metían a todos los niños, cosa que yo aprovechaba para escaparme por ver el avión, porque siempre me han gustado los pájaros. Y recuerdo la imagen de un avión de hélice pasar, dar un par de vueltas y marcharse. Y luego parece ser que eran aviones de reconocimiento franceses, que pues dentro de todo, la parafernalia, ¿no?, de lo que llevaba. Y la guerra realmente estaba ocurriendo en los alrededores de Alucema, es decir, me enteraba por esos rasgos y esos vestigios que veía. Claro, lo mismo que se ocultó la guerra de Ifni, aquella guerra olvidada, en fin, era una época bastante oscurantista. La guerra que nunca existió. Exactamente, y habría mucho que hablar de eso. Muchísimo. ¿Influyó, Sebe, el ambiente militar en la zona de Nador? Bien decías que estabas dando clase dentro del Colegio Lope de Vega, estaba ubicado dentro del cuartel regular de Nador. ¿Influyó el ambiente militar para que posteriormente en tu, siendo un joven, decidieses presentarte a la Academia de Suboficiales? Yo creo que si no eso... Bueno, en Nador hay que contar que era un enclave totalmente rodeado por estamentos militares, es decir, los militares formaban parte de la vida de allí. Estaba regulares de caballería, regulares de infantería, el tercio en Tahuima, la base de Tahuima de aviación, la base de hidroaviones de Atalayón, es decir, que aquello era un compendio. Y luego se vivía un poco quizás la reminiscencia de todas aquellas las campañas y todo lo demás. Pero yo creo que lo que más influyó en que yo fuera militar ha sido Hollywood. No me Veíamos digas. películas de guerra todas
la semana, y además teníamos unos tebeos que se llamaban hazañas bélicas, en la cual pues tú ya no concebías el mundo si no llevabas un uniforme puesto. Yo creo que has dado en el clavo, Severiano. ¿Ah, sí? Comparto tu opinión. Pues eso. Y yo creo que eran las películas, perdona, de los sábados por la tarde. Claro. Y tú te veías, tú te identificas con los héroes, lo mismo que los héroes ahora son unos monstruos de esos mecánicos japoneses que lanzan rayos. Antes eran pues el sargento gorila y el no sé qué. Y si te ibas un poco más era el capitán trueno y el otro, como no, el jabato. O sea, todos tenían una espada en la mano. Esos cómics famosos de que nos compraban, ¿no? Hazañas bélicas. Pienso que sí, yo siempre digo que el gran fallo, el error de nuestra sociedad es que tienes que elegir con 19 años, que eres casi una planta todavía, tienes que decidir qué vas a hacer el resto de tu vida. Eso es lo que yo me he negado siempre, ¿no? Decir, el resto de mi vida no, yo voy a probar. Realmente probé, podía no haberme gustado. Y resulta que sí me gustó. Cuando realmente entra y desaparece esa especie de envoltura hollywoodense y captas la realidad de aquello, pues te puede defraudar o no. Y a mí la verdad es que yo le encontré que es una profesión muy bonita. Una profesión realmente te prepara para muchas cosas, conoces a muchísima gente, conoces a mucha gente en situaciones más límites, no estoy hablando de una guerra que yo no he vivido, pero sí en situaciones límite que normalmente la vida habitual de alguien que esté empleado de banca o que esté tal, jamás se va a ver en una tesitura así, ni va a pasar noches sin dormir en lo alto de un cerro, ni le van a caer chuzos de punta. Vale. Entonces, eso me lo ha ofrecido el ejército, que duda cabe, y yo me ha encantado, ¿no? Tú, de todas formas, has sido siempre el eterno suboficial, porque no has querido nunca ascender, ¿no? No es que no haya querido ascender. A ver, nuestro perfil, que se dice ahora, nuestro perfil curricular contemplaba que a la salida de la academia había unos cursos de adaptación, 2 años en la academia especial y ascendías a oficial. Pero a mí me pilla como diciendo, vamos a ver, si yo quiero ser suboficial, ¿qué más da ser suboficial u oficial? A lo mejor es más fácil ser un buen suboficial que un buen oficial. Es estas cosas que tú elucubras mientras te fumas el Marlboro en la terraza de casa. Luego además coincide que a mí se me abre la oportunidad de esa academia cuando yo acababa de volver a Melilla, después de bastantes años, los años de academia más 5 de destino, en el año 83. Y a mí como no me pilló preparado, y dije, cuando no me tira el cuerpo a hacer esto, me paré y seguí, de lo cual me ha alegrado muchísimo, entre otras cosas, porque llevo desde los 56 años en la reserva, y si ahora fuera comandante o teniente coronel de la escala especial, de la escala media, estaría todavía vistiendo uniforme y dando el callo. Y seguramente no estarías en Melilla, porque claro. Seguro, esa es otra cosa, que a mí me hubiera catapultado fuera, y yo, después de tanto tiempo, quería tomar de nuevo contacto otra vez con la ciudad, como de hecho ha sido, ¿no? Sí, porque eso es lo que te quería preguntar. Desde que sales de la academia, prácticamente toda tu vida militar discurre aquí en Melilla. Toda. Y posiblemente gracias a ese estancamiento dentro de la graduación de suboficial. Claro, porque además coincide con que los ascensos me han ido bien adecuados a una necesidad, que había vacante suficiente y no me tenía que ir, cuando compañeros que a lo mejor ascendieron más tarde pues no tenían vacante. A mí parece que el destino me puso una pasarela para que no tuviera que cambiar. Dentro de Melilla sí he cambiado en distintos organismos, pero no ha habido una necesidad así de salir a la península como otros, ¿no? Y sabemos, porque los que te conocemos lo sabemos y mucha gente lo sabrá, que tú, no sé si suboficial del Ejército de Tierra, tenías que haber sido suboficial del Ejército de Aire, porque eres un enamorado de los aviones, de los aterrizajes y despegues, ¿no? Tienes cierta es verdad, cierta atracción para ti. Y eso sí es una tradición familiar, porque mi familia, una parte de mi familia muy pesada, digamos, que están afincados en Sevilla, eran procedentes de aquí, son todos de construcciones aeronáuticas, han sido militares de aviación y tal, entonces el mundo de la aviación me lo tenía, pero aquí en Melilla no había aviación, cuando yo me planteo entrar y tal, y la Marina me estaba tirando, porque la aventura me tiraba, y de pronto se crea la Academia de Suboficiales, una cosa nueva, una escala nueva y tal, y dije, vamos a probar suerte a ver qué tal. Ya digo, con 19 años no tienes demasiada conciencia de lo que hace. Yo me he tenido suerte, ¿no? Pero... Bueno, pues nos vamos a ir volando a publicidad, y cuando volvamos vamos a desvelar una incógnita. Si Severiano, que tanto utiliza el motivo del aire en sus novelas, ¿sabe pilotar o no sabe pilotar?